Vale. Después de casi un año de puro silencio, bueno, en verdad silencio no, porque he estado trabajando en otras cosas y también he subido contenido de Spinoza, por fin llega la segunda parte del comentario de Spinoza, Filosofía Práctica de Gilles Deleuze. Para aquellos que no han visto el primer capítulo, está en mi canal. Y la metodología es la siguiente. Básicamente vamos a estar leyendo a Deleuze y en el momento que considere necesario leer la ética de Spinoza, las fuentes o referencias de la cual Deleuze está sacando sus conclusiones o sus comentarios, y también lo vamos a comparar, lo vamos a desarrollar. Bien, este subpunto que toca para esta segunda parte es la desvalorización de todos los valores, principalmente del bien y del mal, en beneficio de lo bueno y lo malo, Spinoza y moralista. Es muy interesante ver cómo Spinoza, a pesar de que su libro se llama Ética, es una ética que no va anclada a ningún tipo de moral o moralidad. No existe un valor universal que sea de forma normativa o que vigile la normatividad de las acciones de los individuos, y en el caso de Spinoza no solamente los individuos, sino todo lo en cuanto que existe y lo que existe, sino que Spinoza quiere desmoronar un sistema moral que ha causado, o se ha generado, mejor dicho, a partir de que los hombres no entienden las cosas que los afectan y las razones por las cuales apetecen lo que apetecen. De tal forma que en Spinoza la moral aparece como un bache con el objetivo de tapar aquel hueco que se genera por la falta de comprensión, no solamente de nuestro apetito, sino también de Dios y por tanto la naturaleza. En la parte 4 de la ética de Spinoza, la parte 4 de la ética Spinoza, titulada de la servidumbre humana o la fuerza de los afectos, Spinoza, hablando sobre la perfección e imperfección, dice: así, pues, cuando ven que en la naturaleza sucede algo que no se conforma al concepto ideal que ellos tienen de las cosas de esa clase, creen que la naturaleza misma ha incurrido en falta o culpa y que ha dejado imperfecta su obra. Vemos, pues, que los hombres se han habituado a llamar perfectas o imperfectas a las cosas de la naturaleza, más en virtud de un prejuicio que por verdadero conocimiento de ellas. Ahora bien, esto se va también a la parte moral. ¿Qué quiere decir Spinoza con todo esto? Nosotros, los seres humanos, tenemos, gracias a nuestra falta de conocimiento de las causas de la naturaleza, consideramos perfectas o imperfectas aquellas cosas que se adecúen a nuestro entendimiento contingente de aquella cosa. Yo diré que es perfecta algo que se adecúe a lo que yo pienso de ella, y diré que es imperfecta algo que yo considero que está mal, que no se adecúe a lo que yo entiendo. Y esto lo podemos ver en muchísimas discusiones contemporáneas acerca de movimientos o procesos sociales, donde vemos o criticamos una serie de eventos o de movimientos sociales diciendo que son imperfectas, que son malas, cuando en realidad hablamos a partir de nuestros propios prejuicios. ¿Y cuáles son estos prejuicios que nacen a partir de esta falta de conocimiento? Por un lado, prejuicios en el tema de los apetitos, es decir, consideramos bueno o malo, perfecto o imperfecto aquello que se alinea con nosotros, pero también se generan prejuicios morales. Decimos que está bien o mal, aplicamos una suerte de normatividad por el hecho de que eso que vemos consideramos que sea bueno o que sea malo. Por eso, Deleuze quiere desarrollar aún más este tema, y en este capítulo número 2, este subpunto número 2, lo titula Desvalorización de todos los valores, principalmente del bien y del mal. Porque, y esto ya lo veremos más adelante, el problema no es que exista algo bueno y malo. Eso sí existe, y Spinoza lo desarrolla en la parte 3 de la ética, y sobre todo en la parte 4 y en la quinta. Pero lo que dice Spinoza, y también dice Deleuze, y también dice Nietzsche, es que esas categorías morales como el bien y el mal nacen a partir de prejuicios subjetivos de nuestro juicio acerca de los procesos naturales que desconocemos. Entonces, pretendemos juzgar a partir del bien y del mal, como estos conceptos morales generales,
cuestiones contingentes que responden a otro tipo de naturaleza que no son, en verdad, cuestiones morales. Entonces Deleuze, y aquí empiezo, dice: no comerás del fruto. El angustiado e ignorante Adán comprende estas palabras como el enunciado de una prohibición. Sin embargo, ¿de qué se trata realmente? Se trata de un fruto que, en su condición de fruto, envenenará a Adán si éste lo come. Se trata del encuentro entre dos cuerpos cuya relación características no se componen. El fruto actuará como un veneno, es decir, provocará que las partes del cuerpo de Adán, y paralelamente la idea del fruto lo hará con las partes de su alma, entren en una nueva relación que no corresponden ya a su esencia. Pero, ignorando las causas, Adán cree que se le prohíbe moralmente, aunque en realidad Dios solo le revela las consecuencias naturales de la indigestión del fruto. Spinoza nos lo recuerda obstinadamente. Todos los fenómenos que agrupamos bajo la categoría del mal, enfermedades, la muerte, son de este tipo: mal encuentro, indigestión, envenenamiento, intoxicación, descomposición de la relación. Entonces, bien, como recordarán, en el capítulo anterior, Spinoza nos acerca a una forma de entender, una forma ontológica de entender la realidad a partir del paralelismo. A partir de una sola sustancia con infinitos atributos, cada modalidad que participa en esa sustancia posee, por ejemplo, el ser humano, el modo finito del ser humano posee los dos atributos que serían la extensión y el atributo del pensamiento. Sin embargo, hay infinidad de atributos. Como son parte de una misma sustancia, esos dos atributos corresponden a un mismo movimiento. Por lo tanto, no puede haber independencia del alma a pesar del cuerpo y no puede haber independencia del cuerpo a pesar del alma. Ambos actúan de una misma forma. Por eso Deleuze dice: el fruto provocará un veneno en Adán, en el cuerpo de Adán, una descomposición en el cuerpo de Adán, y la idea del fruto lo hará con su alma. Porque hay un movimiento que ocurre al mismo tiempo. Lo que ocurre en el alma, o lo que se ordena, o las ideas que se ordenan en la extensión, también se ordenan o ocurren de la misma manera en el pensamiento. Hay un paralelismo. El cuerpo no actúa independiente del alma. Por lo tanto, este proceso de paralelismo hace que todo modo finito actúe tanto por la extensión como por el pensamiento. Y ahora bien, a partir de esto podemos también concluir que en este encuentro, porque Spinoza eso es lo que le interesa, en la parte 3, 4 y 5 de la ética, lo que va a mostrar es cómo los encuentros, es decir, ese momento en que mi cuerpo o mi pensamiento se relaciona con un cuerpo o un pensamiento distinto, una idea distinta a mí, me pueden componer, lo cual aumentaría mi capacidad de actuar, lo cual me haría preservarme más en mi ser, lo cual llegaría a una suerte de libertad porque estoy siguiendo mi esencia. Eso sería lo bueno. O en cambio, si ese cuerpo lo que hace es descomponer mi pensamiento, descomponer mi cuerpo, me hace padecer porque desconozco también las causas, eso sería lo malo. Entonces los encuentros son lo que posibilita lo bueno y lo malo, y lo vamos a ver más adelante. Pero, y esto es lo fundamental, dice Deleuze: ignorando las causas, Dan cree que se le prohíbe moralmente, aunque en realidad Dios solo le revela las consecuencias naturales de la ingestión del fruto. Al no entender las causas por las cuales el fruto se vuelve a mi persona, a mi composición, algo que intenta amenazar y descomponer mi cuerpo, y cuando hablo de cuerpo también hablo de pensamiento, al no entender las causas de esa descomposición, Adán considera que la prohibición es una prohibición moral y no una prohibición que se deduce de las causas de descomposición que ese fruto le hará a su cuerpo. Por eso, dice Deleuze, Spinoza nos recuerda que todos los fenómenos que agrupamos bajo la categoría de mal, las enfermedades, la muerte, son de este tipo: malos encuentros, indigestión, envenenamiento, intoxicación. Continúa Deleuze diciendo: en cualquier caso, siempre hay relaciones que se componen dentro del propio orden, conforme a las leyes eternas de la naturaleza eterna. Aunque no haya bien ni mal, sí hay bueno o malo. Más allá del bien y del mal, dice Nietzsche, esto al menos no quiere decir más allá de lo bueno y de lo malo.
Lo bueno tiene lugar cuando un cuerpo compone directamente su relación con la nuestra y aumenta nuestra potencia con parte de la suya o con toda entera. Por ejemplo, un alimento. Como dije anteriormente, Spinoza le interesa son los encuentros. Si yo tengo hambre, estoy padeciendo bajo un afecto de mi cuerpo que al mismo tiempo afecta mi pensamiento, porque son lo mismo, o sea, está ese nivel de paralelismo, estoy siendo afectado por eso, estoy padeciendo. Y el alimento compone o recompone mi estructura, lo cual me hace dejar de padecer por ese afecto y empezar a actuar, empezar a aumentar mi grado de potencia. Porque yo no puedo actuar sin alimento que actuando con alimento. Y Deleuze dice, lo malo tiene lugar para nosotros cuando un cuerpo descompone la relación del nuestro, aunque se componga luego con nuestras partes conforme a la relación distinta a las que corresponden a nuestra esencia, como actúa un veneno que descompone la sangre. Y eso no solamente ocurre con un veneno, que es un caso mucho más didáctico, pero también con pensamientos. Una mala idea o una idea que me afecta de forma negativa va también a afectar de forma negativa a mi cuerpo. Y por eso muchas ideas de carácter depresivo también afectan el cuerpo, lo hacen más débil. Por eso, tanto el alma como el cuerpo actúan de una forma similar porque están ambos en este nivel de paralelismo. Entonces, como dije anteriormente, si por cuerpo también podemos entender ideas, un cuerpo puede ser no solamente el veneno que me tomo, un martillo que me hace daño, estoy martillando y me golpeo el dedo, sino también una idea. El miedo, por ejemplo, la desesperación, son afectos, son ideas que descomponen mi pensamiento, pero también me descomponen. Una persona con miedo no puede actuar, sino que padece. Y una persona sin miedo actúa más de lo que padece. Si ven algo azul es que se apagó la pantalla. Entonces bien, continúa Deleuze diciendo, bueno y malo tienen así un primer sentido, objetivo, aunque relativo y parcial. Lo que conviene a nuestra naturaleza y lo que no le conviene. Y por consiguiente, lo bueno y malo tienen un segundo sentido, subjetivo y modal, que califica dos tipos, dos modos de existencia del hombre. Se llamará bueno o libre, razonable o fuerte, a quien en lo que esté en su mano se esfuerce por organizar los encuentros, unirse a lo que conviene a su naturaleza, componer su relación con relaciones combinables y de este modo aumentar su potencia. Pues la bondad es cosa del dinamismo, de la potencia y la composición de potencias. Se llamará malo o esclavo, débil o insensato, a quien se lance a la ruleta de los encuentros, conformándose con sufrir los efectos sin que esto calle sus quejas y acusaciones cada vez que el efecto sufrido se muestre contrario y revele su propia impotencia. Aquí, esta cuestión de los encuentros se divide en dos, como lo acaba de decir Deleuze. El primero tiene una forma objetivo y relativo y parcial. Todo encuentro que aumente mi capacidad o mi potencia va a ser considerada buena o el bien. Obviamente, aquí tomando el concepto de bien para generalizar, aunque ya sabemos que no es ese bien moral, sino ese bien que se genera a partir de las relaciones, a partir de esos encuentros. ¿Por qué sería objetivo aunque relativo y parcial? Es objetivo en tanto que un buen encuentro aumenta mi potencia, pero es relativo y parcial porque depende de las relaciones contingentes que ocurren en el momento. Yo puedo estar en una relación o generar o formar parte de una relación y objetivamente esa relación o va a aumentar mi potencia o la va a disminuir, pero es relativa en tanto que a qué es lo que yo me engancho en el momento de esa relación. Y el segundo modo o el segundo sentido, subjetivo y modal, se califica por los modos de existencia del hombre. Es decir, que un hombre bueno o libre o razonable o fuerte es aquel que se organiza en buscar los modos o los encuentros que aumenten su capacidad de obrar, aumenten su potencia. Y se llamará malo, esclavo débil, a que se lanza la ruleta de los encuentros conformándose con sufrir los efectos, sin que de esto calle sus quejas o acusaciones. Aquel que se lanza sin organización de esos encuentros
se lanza a los encuentros y lo que hace es quejarse y acusarse sabiendo que esos encuentros no aumentaban, sino que disminuían su potencialidad. Por lo tanto, están estos dos sentidos entonces. Uno, objetivo, pero relativo y parcial, que sería la objetividad de los encuentros que ocurren al nivel relativo de cada encuentro, y uno más subjetivo y modal, que corresponde a la organización del hombre en la búsqueda de sus propios encuentros. Pues de tanto encontrarse con Dios, sabe que en cualquier circunstancia, imaginando poder arreglársela siempre o con mucha violencia o con un poco de astucia, ¿cómo no acabará con malos encuentros que buenos? ¿Cómo no acabará destruyéndose la fuerza de culpabilidad y destruyendo a los otros con tanto resentimiento, propagando en todas sus direcciones su propia impotencia y su esclavitud, su propia enfermedad, sus indigestiones, toxinas y venenos? Llegará a no poder encontrarse consigo mismo. De este modo, dice él, es la ética, es decir, una tipología de los modos inmanentes de existencia, reemplaza a la moral, que refiere siempre a la existencia de valores trascendentes. Es decir, que la ética lo que trabaja son los encuentros inmanentes, los encuentros que ocurren a cada momento, y no trabaja la moralidad, es decir, un sistema de valores que está más allá de este campo de inmanencia, que es decir, la vida o la existencia. La moral es el juicio de Dios, el sistema del juicio, pero la ética derroca el sistema del juicio. Sustituye la oposición de valores, bien y mal, por la diferencia cualitativa de los modos de existencia, bueno, malo. La ilusión de los valores está unida a la ilusión de conciencia. Como la conciencia es ignorante por esencia, como ignora el orden de las causas y las leyes, de las relaciones y composiciones, como se conforma con esperar y recoger el efecto, desconoce por completo la naturaleza. Ahora bien, para moralizar, basta con no comprender. Esto es importantísimo y súper clave. La ilusión de los valores es traído por la ilusión de la conciencia. La conciencia es ignorante por esencia, no los dice Deleuze y no porque está replicando Spinoza. Spinoza dice, somos ignorantes de las causas que nos afectan. Y al ser ignorantes, creamos una forma de trascendencia para poder dar de explicación o sentido a aquello que no comprendemos, aquello que ignoramos. Ignoramos el orden de las causas y las leyes, las relaciones y sus composiciones, y lo único que entendemos es el afecto. En su libro, Nietzsche y la filosofía de Deleuze habla de que cómo la conciencia es una fuerza reactiva. La conciencia reacciona a todo lo que le ocurre. Y nosotros, los seres humanos, estamos practicando no solamente porque sea ignorante la conciencia por naturaleza, sino porque vivimos en un sistema social donde se edifica o que se edifica a partir de la mala conciencia, el resentimiento y lo reactivo. No entendemos las fuerzas activas, que serían la voluntad de poder o la propia naturaleza de los encuentros. Para moralizar, basta con no comprender. Basta con no saber cuáles son las causas reales, los movimientos de la naturaleza, para crear un mundo más allá de la existencia que dé sentido. Y por eso, muchas personas en el mundo contemporáneo desconocen de mil maneras las causas y el mundo, y aún así son los primeros en moralizar. En el momento que no la comprendemos, una ley se nos muestra bajo una especie moral de una obligación. Si no comprendemos la regla de 3, la aplicaremos acatándola como un deber. Si Adán no comprende la regla de la relación de su cuerpo con el fruto, escuchará la palabra de Dios como una prohibición. Si yo les digo a ustedes, no coman la manzana, sin explicar de las causas de la descomposición que produce ese encuentro, sino que les digo no lo coman porque morirán, van a creer que es un deber moral. Van a creer que eso está allí impuesto y no hay forma de arrancarlo. Sin embargo, Spinoza nos quiere mostrar la naturaleza de los encuentros, naturaleza que posibilita entender por qué ese encuentro destruye la composición interna. Más aún, la forma confusa de la ley moral ha comprometido hasta tal punto la ley de la naturaleza que el filósofo ya no debe hablar de leyes de naturaleza, sino solamente de verdades eternas. Solo por analogía se aplica la palabra ley a las cosas naturales. Por ley no se acostumbra a entender otra cosa que un mandato.
Como dice Nietzsche a propósito de la química, esto es de la ciencia, los antídotos y los venenos, más vale evitar la palabra ley que tiene un gusto moral. Como no entendemos el proceso natural o las leyes o la naturaleza, la ley moral se ha comprometido a ser modelo de lo existente y no al revés. Lo que existe en este plano de inmanencia son los cuerpos que se componen y descomponen. Pero al no conocer las causas o los afectos que causa eso, inventamos este sistema moral que hace que los encuentros que se prohíban sean prohibidos como una obligación moral. Y tanto ha sido esto que hemos colocado la moralidad primero y luego la existencia. Sería fácil, dice él, sin embargo, separar ambos dominios, el de las verdades eternas de la naturaleza y el de las leyes morales institucionales, aunque solo se atendiese a los efectos. Cojamos la palabra a la conciencia. La ley moral es un deber, no tiene otro efecto ni finalidad que la obediencia. Tal vez esta obediencia resulte indispensable, tal vez los mandamientos resulten bien fundados. No es esta la cuestión. La ley, moral o social, no nos aporta conocimiento alguno, no nos hace conocer nada. En el peor de los casos, impide la formación del conocimiento. Esa sería la ley del tirano. En el mejor, prepara el conocimiento y lo hace posible, la ley de Abraham o de Cristo. Entre estos dos extremos ocupa el lugar del conocimiento en aquellos que no pueden alcanzarlo a causa de su modo de existencia, la ley de Moisés. Pero, de cualquier forma, no deja de manifestarse una diferencia de naturaleza entre el conocimiento y la moral, entre la relación de los mandamientos, obediencia, y la relación del conocido, conocimiento. La miseria de la teología y su nocividad no son, según Spinoza, solamente especulativas. Se originan en la confusión práctica, inspirada por la teología entre estos dos órdenes de naturaleza diferente. Véase el conocimiento y el mandamiento. O, por lo menos, la teología considera las revelaciones de la Escritura como bases del conocimiento, incluso si este conocimiento ha de desarrollarse racionalmente o aún ser transpuesto, traducido por la razón. De donde se origina la hipótesis de un Dios moral, creador trascendente. Se da aquí, ya lo veremos, un error que compromete a la ontología entera. Se trata de una historia del largo error, aquí haciendo referencia a Nietzsche, en el que se confunde el mandamiento con algo que hay que comprender, la obediencia con el conocimiento mismo, el ser con un fiat. La ley es siempre la instancia trascendente que determina la oposición de los valores del bien y el mal. El conocimiento, en cambio, es la potencia inmanente que determina la diferencia cualitativa entre los modos de existencia bueno y malo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la falta de conocimiento de las causas genera o crea un edificio de moralidad trascendente que intenta suplantar todo tipo de conocimiento. Debemos obedecer. Pero el momento de conocer, de tener un real conocimiento de los cuerpos y la composición y descomposición de los cuerpos, cae todo edificio teológico, cae todo edificio institucional, cae todo edificio moral. Yo no como del fruto porque sé que me va a envenenar, no porque me haya obligado un deber moral. El deber moral nace a partir de la ignorancia. Yo dejo de comer el fruto no por ignorancia, sino porque conozco que ese fruto me va a descomponer. Por lo tanto, yo no actúo a partir de una ceguera moral, no actúo a partir de una trascendencia, sino que actúo y me organizo, y como diría Spinoza, libre, racional, a partir de que conozco cómo mi cuerpo se va a relacionar con ello. Por lo tanto, cuando vemos que dos cuerpos se unen y no comprendemos lo que ocurre, es muy sencillo crear un edificio moral y a partir de él, desde la cima, atacar todo lo que no entendemos. Y bien, con esto ya terminaríamos el segundo subpunto. El tercero se llama desvalorización de todas las pasiones tristes en beneficio de la alegría, Spinoza ateo, que también se verá en un siguiente video. Les recuerdo que esto fue una lectura de Spinoza, Filosofía Práctica de Gilles Deleuze,
con un fragmento de la Ética de Spinoza. Espero que les haya gustado y cualquier cosa que quieran comentar, coméntenlo allá abajo. Muchísimas gracias.